Estamos en espera la semana próxima de una sesión importante, una audiencia importante en la que la Fiscalía está pidiendo que se cambie el actual estatuto judicial de la señora Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, y que se le imponga una prisión preventiva por 2 cargos graves que son colusión y organización criminal. Hemos llegado acá porque han habido desde ya bastante tiempo testimonios de colaboradores eficaces que han hecho saber la naturaleza corrupta de algunos negocios en los que se ha visto implicada la señora, particularmente en Cajamarca, en la región de Anguía. Y tenemos testimonios, entre otros del empresario Hugo Espino, que es el responsable de una empresa constructora que estaba implicada en eso. El señor Espino es un colaborador eficaz, tengo entendido uno de los primeros que permitió establecer que había corrupción en las obras públicas que se hacían bajo el impulso del presidente de la República y su cónyuge. Como sabemos, él está detenido ahora en prisión por otras razones que tienen que ver fundamentalmente con el golpe de Estado, mientras que ella se halla asilada en México, lo que no significa que el proceso en el que está implicada no continúe. Y la prueba es que el lunes habrá una sesión para establecer qué es lo que corresponde, si el régimen de comparecencia con restricciones que tiene ahora o el régimen de prisión preventiva que la Fiscalía solicita 28 meses. Entre los colaboradores eficaces, repito, figura el señor Hugo Espino, que colabora desde hace ya varios meses con la justicia y que ha aportado informaciones precisas sobre aquello que su empresa hacía en relación con el poder, particularmente incluso con la hija del expresidente Pedro Castillo, la señora Jennifer Paredes. Recordamos todas estas escenas en Anguía, donde Jennifer, vistiendo una camiseta con el logo de la empresa Espino, explicaba a la población local lo que ellos pensaban hacer. Sin embargo, hemos tenido noticia de que el señor Espino ha sido víctima de un ataque, de una agresión grave, puesto que ha tenido que ser hospitalizado con heridas en la cabeza producidas por una persona con un arma de fuego, con una pistola. Eso es lo que el parte policial que estamos publicando en la pantalla de televisión señala. Ha sido víctima en su distrito de Puente Piedra de una agresión de una persona que había realizado antes disparos al aire en aparente estado de ebriedad. En todo caso, su situación médica inspira naturalmente la más grande preocupación por quién haya podido ser esta persona que ha sido capaz de golpearlo en la cabeza con la cacha de un arma de fuego. Y dado que estamos con el abogado Julio Espinosa, quisiera preguntarle su opinión sobre este incidente que pone en evidencia naturalmente la fragilidad en la que se puedan hallar quienes colaboran con la justicia para que se haga la luz sobre la corrupción, en este caso de un hombre sumamente poderoso, porque detrás de todo este caso se hay el que era presidente en ese momento, Pedro Castillo, y que Hugo Espino decidió desafiar. Sí, sin duda es un hecho que debe merecer la preocupación, digamos, importante de las autoridades, pero básicamente del Ministerio Público, que es el que dirige el proceso de colaboración eficaz y que tiene a su lado también la policía especializada que interviene en estos procesos. Un colaborador eficaz es una persona que aporta información valiosa para un caso vinculado a una organización criminal como en el presente proceso penal. El señor Espino, según es de público conocimiento, aproximadamente en agosto o junio del año pasado inició este procedimiento. Él es, creo, uno de los mejores ejemplos de cómo funciona la colaboración eficaz, porque fue detenido, se acogió a la colaboración eficaz cumpliendo todos los procedimientos legales. ¿Qué son cuáles? ¿Qué cosa es lo que se necesita cumplir como requisito para poder ser admitido? Así es. Para que sea admitida la colaboración eficaz, básicamente 2 reglas. Que la información sea útil, es decir, que sea información que sirva para desarrollar una investigación sobre la cual no hay todavía información oportuna acerca de sus integrantes, del modo de cómo se realizaron las acciones, identificar a las personas involucradas, pero además que sea una información, digamos, oportuna, que se brinde en el momento, útil y que se
brinde en el momento indicado en que se genera una investigación. No es posible que una información de un colaborador aparezca después de un año o después de que ya diversos actores, entre coinculpados, testigos, hasta los medios de prensa, relatan y cuentan la historia, ¿no? Eso no es posible, pero en el caso del señor Hugo Espino brindó información relevante e importante. Por eso es que él sale de la orden de detención, que el fiscal se la elimina y no pide prisión, y él sale libre porque se entiende que su información fue valiosa, cosa que se ha confirmado con el desarrollo del proceso que luego permitió desarrollar líneas de investigación para imputar a la señorita Jennifer Paredes, a la esposa del presidente y a los demás involucrados en el caso. Los hermanos Así del es. esposo del presidente, es decir, cuñados del expresidente. El hecho de que ocurran este tipo de incidentes, por supuesto que deben llamar la atención porque entendemos, podemos inferir que su proceso de colaboración está ya bastante avanzado. O sea, entre junio y agosto de este año se debe cumplir, julio y agosto se debería cumplir ya más o menos un año de colaboración eficaz, tiempo suficiente como para que muy probablemente en este caso ya estén a puertas de concretarse un acuerdo de colaboración eficaz, es decir, si ya no está concretado ya, no sabemos. Si es que ya no lo está. Sí, sí. En ese escenario que ocurran incidentes como estos, por supuesto debe merecer una reacción inmediata de las autoridades, porque el Código Procesal Penal lo permite, no solo lo permite, sino lo establece como una obligación. Medidas de protección, de seguridad, como por ejemplo la protección doblemente no solo de su identidad, sino inclusive de la seguridad de su familia más cercana, de su domicilio, de su ubicación, seguridad y resguardo para evitar este tipo de contingencias que pudieran, y no debe descartarse, venir de quienes tienen algún propósito de impedir el desarrollo de esta investigación o que se concrete este procedimiento que entendemos está bastante avanzado. Por eso es que resulta fundamental que ante una información como la que se está comentando en estos momentos haya una respuesta inmediata de las autoridades. Y en realidad ya es tardía, porque esta respuesta debió ser darle una protección de manera tal que no fuera posible tan fácilmente golpearlo en la proximidad de su domicilio de esa manera. Esos golpes con la cocha de un arma sobre la pistola pueden anularlo como colaborador eficaz. Es inusual porque no se ha conocido un incidente similar. O sea, colaboraciones eficaces, en el caso Castillo se entiende que hay ya varias. Se habla sobre 18. Más o menos esa sería la información que ha trascendido. Pero, digamos, en los últimos 5 años, no solo en el caso Castillo y Conexos, en diferentes otros casos que han habido de gran impacto en nuestro país, han habido diferentes casos donde se han generado procesos de colaboración eficaz. No se ha conocido en los últimos años caso de agresión tan directa y lesiva a un colaborador eficaz, de lo que podríamos nosotros deducir, y no debe descartarse la hipótesis de que estén procurando o pretendiendo quizás impedir que haya un acuerdo que válidamente el fiscal y el colaborador tendrían que suscribir o celebrar para avanzar en este proceso. O bien intimidarlo, para que no diga las cosas que puede saber y que la justicia va a escuchar con mucho interés porque tiene que tomar una decisión sobre qué hacer con la esposa de Pedro Castillo. De cara a lo que viene, ¿no? De cara a lo que viene, que es la discusión del requerimiento de prisión preventiva de la esposa de Pedro Castillo y de lo que viene en ese proceso donde probablemente, y en función de las evidencias que la Fiscalía ha venido exponiendo en las diferentes audiencias, ya tiene un caso bastante sólido, ¿no? No solo para discutir la prisión preventiva de la señora Lilia Paredes, sino ya para finalizar esa investigación y muy probablemente llevar el caso en su momento a juicio. ¿A quién le perjudica que el señor Espino se haga presente en la audiencia del lunes? Bueno, a los sindicados por él, inevitablemente, ¿no? ¿Qué son? En principio, la señora Paredes, directamente por la información que le ha brindado y que se ha conocido públicamente desde que inició su declaración. Después, también a los que rodean a la familia presidencial, empezando por los hermanos de la señora Walter Paredes, y David, que también han sido sindicados por su declaración a través de la información que le ha brindado de cómo se ha manejado el procedimiento en el que él ha intervenido como empresario en el distrito de Anguía. Y también no se descarta que también, y esto también ha sido público, impacta en la propia señorita Jennifer Paredes. No se olvide que la detención de Hugo Espino se produce el mismo día en que se produce la detención de la señorita Jennifer Paredes y forman parte de un mismo proceso.
Ahora, en el caso de Hugo Espino no cabe duda de su presencia frecuente en Palacio de Gobierno, por lo menos la suficiente número de veces para que pudiese hablar, convocado por la primera dama de la época, la señora Paredes, si bien entraba cada vez con funcionarios subalternos diferentes. En el registro de entradas a Palacio, lo que consta es que entró con tal y cual persona de rango bajo, ¿no? Y lo que, según se ha conocido, ha mencionado el señor Espino, es que ese tipo de visitas o de ingresos no eran para entrevistarse con uno u otro funcionario desconocido, sino directamente para tener una coordinación de estos temas, esencialmente con la señorita Jennifer Paredes y, según él ha relatado, indirectamente con la señora Lilia Paredes. Entonces, de todos los casos que tienen que ver con colusión y organización criminal al servicio de la corrupción que conciernen a Pedro Castillo, ¿este le parece el más avanzado? A ver, por las características de lo que se ha venido trabajando, este caso en el que ya existe información que ha venido siendo corroborada, es probablemente uno de los casos de mayor solidez y de cara a poder concluir esta etapa. Es probable, no se descarta, insisto, que la colaboración eficaz del señor Espino ya esté por cerrarse, a puertas de cerrarse. Eso significa que todo lo que él ha declarado, la Fiscalía ya lo ha verificado, ya lo ha corroborado. Y si eso sucede, quiere decir que toda la información que él ha brindado se va a trasladar como prueba al proceso principal, que va a significar una investigación ya prácticamente cerrada, con sus objetivos logrados, para acreditar la hipótesis de concertación ilegal o de colusión que el Ministerio Público lo formuló hace más de un año. En este caso, en el que tiene que ver Hugo Espino como colaborador eficaz, ¿Pedro Castillo mismo está implicado? Él directamente no está implicado, porque el proceso se inició a propósito de la información que brinda el empresario, del modo como se dispusieron de determinados, digamos, proyectos para ejecutarlos en el municipio de Anguía. Pero indirectamente sí, porque parte de la premisa de que la disposición y aprobación de presupuesto para la ejecución en dicha jurisdicción se originó en la emisión de un decreto supremo dictado en septiembre-octubre del año 21. Es decir, a muy pocas semanas de estar en la presidencia. Que priorizó, entre muchos proyectos de diferentes localidades del país, puso en primer orden Anguía, disponiendo el presupuesto necesario. El gran amigo del presidente. Disponiendo el presupuesto necesario para la ejecución de estos proyectos, respecto de los cuales este señor, el empresario Espino, ha brindado información acerca del modo como se asignaron y cómo se dispuso de dichos fondos. Entonces, indirectamente, por supuesto que no solamente el presidente, sino inclusive también al ministro del sector que participó o que autorizó y que tuvo una intervención importante en la aprobación. ¿No? Vivienda, en la aprobación de ese decreto supremo, que es el punto de partida para la aprobación de un presupuesto que se entendía tenía que haber seguido todo el procedimiento normal. ¿Por qué Anguía frente a decenas de distritos que están esperando también la aprobación de un presupuesto de años en el sector vivienda y economía? Pues ahí hay un dato que la Fiscalía también ya tiene construida una hipótesis y entendemos que está ya en una investigación, repito, bastante madura y muy probablemente en los próximos, yo diría que 2 meses, 3 meses, este caso podría estar ya concluido. Pese a que han habido varias postergaciones, porque aquí estamos ante una estrategia de defensa legal que no ha dudado en recurrir a múltiples maneras para postergar y postergar el proceso, ¿no? Sí, pero ese es un tema paralelo, ¿eh? Una cosa es la discusión de la prisión preventiva de la señora Paredes, que se ha postergado innumerables veces durante los últimos digamos, entre abril, mayo, que en su momento se resolverá, decidirá el juez si le modifica o no le modifica, pero eso no paraliza ni suspende el desarrollo de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía. Así es que una estrategia dilatoria en este caso, relativo a la medida que tiene que decidir el juez contra la señora Paredes, no va a impactar en el avance de la investigación que está realizando la Fiscalía y que entiendo que podría estar ya llegando a buen puerto sobre la base
de la información que se entiende ha sido corroborada. Ahora, ¿qué recursos existen para evitar que algunas de las personas que están implicadas en este proceso tomen el mismo camino que tomó que intentó Pedro Castillo y que tomó su esposa, es decir, huir a México? Bueno, en realidad, a ver, si lo que se pretende en este, como en muchos casos, evitar la fuga de personas que, digamos, notoriamente generan ese riesgo, yo creo que el Estado y las autoridades, Poder Judicial, el Ministerio Público, debieran invertir y ser creativos en mecanismos que funcionan en otros países y que en nuestro país funciona todavía de manera muy lenta, pese a que hay un marco normativo para ello. Me refiero específicamente al uso del sistema electrónico de vigilancia, o sea, el uso del GPS o los grilletes electrónicos. Este es un mecanismo que ha demostrado eficiencia, que tiene un costo en el que el Estado tiene que invertir, pero que permitiría evitar lo que ha sucedido, lamentablemente, como por ejemplo en el caso del exministro Palencia, quien no se sabe dónde se ubica, o lo que ha sucedido en el caso del ex magistrado Nostroza, que también salió del país. En la medida que se utilicen mecanismos eficientes... Pero, ¿qué podría hacer la policía, la justicia, la fiscalía para alguien que tiene grilletes electrónicos y que decide entrar a la Embajada de México? Bueno, ¿cuál es el impedimento que se le puede fijar? En realidad, ya, digamos, el ámbito de la intervención de un Estado a través de las embajadas para bloquear, digamos, el ejercicio de la acción penal o la labor del sistema de justicia de nuestro país es algo poco visto, poco usual. O sea, no es que haya un mecanismo en nuestro país donde un juez pueda impedirle a un embajador recibir a un ciudadano nacional. Aunque tenga grilletes electrónicos. Aunque tenga grilletes electrónicos, porque finalmente... O se le puede imponer como restricción que no se acerque a ciertas embajadas. Podría ocurrir. No ha sucedido nunca. No se conocen precedentes, porque además las embajadas, como tú sabes bien, se rigen bajo la lógica de la extraterritorialidad. Dentro del local de la embajada no se aplica la ley peruana. Así es que es un caso del que está sucediendo, en el caso Castillo, particularmente con la Embajada de México, que significaría, por las implicancias políticas, un caso sin precedentes, pero que en realidad merece una valoración por parte del juez. O sea, el juez que tiene que resolver la situación de la señora Paredes tiene que valorar el hecho de que la señora no está afrontando el proceso y decidió seguir la ruta de salir del país. Y ese es un hecho tangible, notorio, de evasión al proceso. Ahora, justamente usted menciona el caso de Lilia Paredes, cuyo estatuto va a ser definido el lunes, eventualmente en la audiencia del lunes, no sé Así es. Si es que se prolongará más, pero en fin, ¿en qué cambia que se la pase del régimen en que está ahora de comparecencia con restricciones al de prisión preventiva, dado de que de todas maneras está en México y seguirá estando allá? Sí, en realidad serviría solo para dos cosas. Primero, para de alguna manera, aunque sea simbólicamente, afirmar la jurisdicción peruana y una declaración de lo que debería corresponder si el juez establece que hay peligro de fuga. Y en segundo lugar, solo serviría si es que cambian las circunstancias, las condiciones políticas en México, cambia de gobierno y un nuevo gobierno eventualmente en un tiempo, en 2 años, 3 años, decide anular, cancelar ese asilo. Con lo que la persona, la familia Castillo Paredes tendría que salir o abandonar el país de México. Solo en esas circunstancias, porque una eventual orden de prisión seguiría vigente hasta que se ejecute en el mundo, ¿no? Por la orden de captura internacional que surge a través de una orden judicial de prisión preventiva. Ya, no va a cambiar entonces nada. En lo inmediato, en realidad, no va a haber un resultado, un cambio o un efecto concreto. Pero una vez que está con orden de prisión preventiva, la Fiscalía peruana hará llegar esa orden a las autoridades mexicanas. Sí, por supuesto. Aunque ya sabemos que se van, como dicen ellos, a chingar en ellas probablemente, ¿no? Se activará ya el procedimiento normal que todos conocemos, que es el procedimiento de extradición, que acá en el lado peruano caminará muy rápido, pero que ya a nivel del Estado mexicano
no va a prosperar por las razones que todos conocemos. Ahora, en todo caso, estamos ante el riesgo de que el mismo ejemplo sea seguido por los otros implicados. No hay que comentarlo mucho para no dar ideas, pero... Es una cuestión latente en todo este caso, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué espera usted del resultado de la audiencia prevista el lunes 5? Bueno, va a depender muchísimo de que el Ministerio Público exponga los resultados de su investigación, porque tiene que establecer que hay... Que no sabemos todavía. Así es, no los conocemos, ¿no? El fiscal está pidiendo la variación de la medida de comparecencia por prisión preventiva y eso exige, por mandato de la norma, que el fiscal presente nuevos elementos de convicción para establecer que el delito se viene consolidando, la probanza del delito se viene acreditando con mayor fuerza y eso dependerá del resultado de todos los actos de investigación que se han producido durante estos últimos meses. Eso es lo central. Y lo segundo, dependerá de que el fiscal sea lo más claro y preciso en demostrar que esta situación, digamos, el asilo, evidencia un riesgo de que la jurisdicción peruana se vea impedida realizarse por la no presencia y la evasión que está realizando bajo la figura del asilo esta señora. Entonces, de esos dos elementos dependerá que el juez finalmente adopte una decisión y ya más o menos es previsible cuál va a ser la respuesta que ella va a dar, que su defensa va a dar básicamente en términos políticos, pero esperamos que haya una decisión sobre todo ponderada del juez que le toca. Y puesto que usted nos ha dicho que en este caso no está implicado el señor Pedro Castillo, ¿qué repercusiones pueden tener los avances que se hagan en esta investigación? Porque es difícil imaginar que el señor Castillo se mantenía totalmente al margen y que no estaba enterado de lo que hacía su esposa, su hija y su cuñado, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que con la información que se vaya recabando en esta investigación, o sea, la investigación que se siga, el señor Espino, la señora Paredes, a la señorita Jennifer Paredes, con esa información se puede construir, o la Fiscalía de hecho está trabajando, una carpeta, una investigación paralela contra el presidente o contra los ministros por este mismo caso, pero que ya no lo lleva adelante la Fiscalía común ordinaria ni el juez, digamos, de primera instancia, sino que se lleva adelante por, digamos, la jerarquía del expresidente y de los ministros a nivel de la Fiscalía de la Nación y de la Corte Suprema. Entonces, sí es posible que esta información, estas evidencias de ser corroboradas aún más, puedan generar luego un proceso paralelo ya con las mismas evidencias, pero a nivel de lo que se denomina el fuero especial para los altos dignatarios como el presidente y el ministro. Ya, ¿y qué podría conectar al presidente, supuesto de que él juega? Yo no sabía nada. Que es la situación que tiene ahora, ¿no? Porque no está implicado. Sí, su esposa, su hija, sus cuñados, pero él mismo no. Pero hay un factor que forma parte precisamente de un acto de función, que es, creo, el punto de conexión entre, digamos, los que están más abajo de esta trama y las altas jerarquías del gobierno, que es el famoso decreto de urgencia. Porque ese decreto de urgencia no lo dicta el alcalde, no lo dicta un asesor, lo dicta el Poder Ejecutivo con conocimiento pleno del presidente de la República y del ministro del sector correspondiente. Así que creo que ahí está la clave para unir, para ligar la responsabilidad de los, digamos, imputados con menor jerarquía respecto del presidente y del exministro. Ahora bien, el día lunes, que es la audiencia programada, ¿se va a tomar una decisión o el juez puede tomarse su tiempo después de la audiencia para decidir más tarde? Es posible que difiera su decisión. Pero la audiencia se completa el lunes. Tendría que realizarse. Ahora, dependiendo del volumen de información que tenga la Fiscalía, la discusión también puede prolongarse. O sea, puede a varias sesiones. Una audiencia de prisión compleja puede durar desde su inicio hasta el final hasta 3, 4 sesiones. Pero no parece que sea compleja. En este caso se trata de pequeños negocios en un distrito. No debería serlo. Todo indica que los elementos que se están planteando, digamos, son ya bastante concretos. Así es que no debería extenderse más de lo que ya se ha suspendido. Pero dependerá de cuánta información traiga para ese día el Ministerio Público y de la información que también tenga que presentar la defensa en el momento de la audiencia ante el juez, y en función de ello el juez decidirá
Pero normalmente la resolución de un requerimiento de prisión no se dicta inmediatamente, ¿no? Se suspende, aunque sea por un breve plazo, aunque sea por horas, normalmente por un día, para poder dictar la resolución correcta. Y habrá otra audiencia al día siguiente con la convocación. Para leer la decisión. Ya. Muy bien. Abogado Julio Espinosa, muchas gracias por su presencia acá y por sus explicaciones. Recurriremos a usted cuando tengamos claridad sobre lo que decide el juez que está viendo este requerimiento de la Fiscalía de cambiar la situación de la señora cónyuge del expresidente Castillo por prisión preventiva durante 28 meses. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches.